Pues continuamos aquí en nuestro programa de negocios con María Judith Oquendo y esta noche en nuestro primer programa tenemos como invitado a una persona a quien yo admiro, quiero mucho y sobre todas las cosas, una persona muy inteligente y muy comprometido con la gestión social y legislativa. Con nosotros en esta noche está Yamil Misla. Yamil, te damos bienvenida a nuestro programa y gracias por estar aquí, la primera vez que lanzamos nuestro programa de negocios con María Judith Oquendo. Seguro, María Judith, buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven en sus casas. Para mí es un gran honor estar en tu primer programa y sé que va a ser de gran bendición para todo el pueblo puertorriqueño y que vamos a discutir temas muy importantes para cada familia puertorriqueña. Gracias, Yamil. Bueno, queridos, déjenme hablarles un minutito de Yamil Misla. Miren, Yamil Misla tiene un bachillerato en Ciencias Políticas y en Economía, magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico y tiene un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Los últimos 5 años ha sido asesor legislativo para la Cámara de Representantes en comisiones muy importantes para nuestra industria, entre ellas específicamente la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes y la de Seguridad Pública. Esta noche discutiremos con Yamil qué es ese periodo, ese lugar tan particular que es el Capitolio y qué pasa con el procedimiento legislativo. Así que, Yamil, mira, a mí una de las cosas que siempre me ha parecido curioso y me ha pasado por la mente es el hecho de saber qué es un asesor legislativo. Todo el mundo habla de asesor legislativo. ¿Qué es un asesor legislativo? Pues mira, María Judith, y a todos los que nos ven, los asesores legislativos no tienen unas funciones especialmente limitadas, sino que dependen de las necesidades de cada legislador particular. Podemos tener asesores en áreas específicas como economía, como vivienda, asuntos contributivos, por ejemplo, o podemos tener lo que se conoce como asesores legislativos en términos generales, que evalúan todo tipo de legislación y eso va a depender de cada representante o senador en términos de las necesidades que tenga en su oficina. Bueno, o sea que si el representante o el senador pertenece a una comisión o a una fase particular, desarrollo de negocios, gobierno, leyes, contribuciones, ese asesor legislativo le ayuda en esos proyectos. Correcto. El legislador decide si necesita un asesor especialmente dirigido al área de vivienda o al área contributiva o si desea tener un asesor que ya le ayude en todas las facetas del proceso legislativo, sea vistas públicas, sea análisis de proyectos que se van a votar en la sesión legislativa. Eso es una determinación de cada representante. Lo que sí es cierto es que cada asesor legislativo debe tener entre sus funciones asistir ya sea en la redacción de proyectos de ley o resoluciones, y el análisis de las medidas legislativas que se van a votar en el proceso legislativo. O sea que cuando vamos a vistas públicas o vemos al representante o al senador allí, llegan con un sinnúmero de documentos en un folder, eso lo preparó un asesor legislativo y él lo ha discutido con él y por eso es que puede hacer esas preguntas que vemos que de verdad parece que la persona está dentro de la industria. Correcto, ¿verdad? Esto depende de cada legislador. Hay legisladores que ya vienen con un bagaje en esa área particular. Por ejemplo, mencionamos la senadora Norma Burgos, que fue planificadora, fue presidenta de la Junta de Planificación, claro, y en la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, pues ya tiene un nivel de experiencia que necesita quizás menos asesoramiento que algún otro senador o representante. O sea que eso va a depender del nivel de experiencia que tenga ese representante o senador en su área particular. Muy bien, oye, y otra de las cosas que a mí me parece que nuestro público esta noche debe conocer es que es el proceso legislativo. ¿Qué pasa desde el día que se redacta un proyecto? Todo el mundo habla, no, el senador o el legislador presentó el proyecto tal, con un número particular, pero ¿qué pasa desde ese día hasta que se convierte en ley finalmente? Correcto. El proceso, ¿verdad? Vamos a tratar de resumirlo, un poco complicado, pero a grosso modo, ¿verdad? Y en términos generales, un representante o senador puede tener una idea, ¿verdad? Y se reúne con su cuerpo de asesores, a veces con ciudadanos privados, y redacta una pieza legislativa. Okay. Vamos a tocar específicamente el proceso de un proyecto de ley, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa. Ese proyecto de ley, el representante o senador que decida introducirlo, lo hace como autor y aparece su nombre en el encabezamiento de esa medida legislativa. Puede ser más de un legislador que lo presenten al mismo tiempo. En caso de que la idea no sea propiamente del legislador y sea de algún ciudadano privado que se reúna con su legislador, pues entonces el proyecto diría el nombre del legislador por petición, o sea, petición de un ciudadano que le lleve esa idea
a ese legislador. Y el ciudadano puede ser asociaciones, grupos comunitarios, o sea, no necesariamente tiene que ser un solo individuo. Correcto, puede ser, pues la idea puede venir de cualquier tipo de persona o grupo, eso no tiene ningún tipo de problema. Y cuando se escribe, aparece de la autoría del legislador o el senador y de ese grupo particular que de una manera u otra discutió la medida con él. Ahí solo diría por petición, no okay. especifica quién dio la idea en particular. Okay. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo se convierte en ley ese proceso? Pues una vez se radica ese proyecto, se radica en la Oficina de Actas y Récords, en el caso de la Cámara de Representantes, en el Senado tiene otro nombre. De ahí pasa al hemiciclo y se le da la primera lectura, ¿verdad? Okay. Que esto es un procedimiento que viene de hace muchos años, donde pues no teníamos los avances que hay ahora y las medidas todas se leían para dar conocimiento a los legisladores. Claro, pero ahora hay el email. Correcto, con correo electrónico, etcétera, pues no hace tanta falta, pero se sostiene todavía esa práctica. Se le da esa primera lectura y se refiere a la comisión correspondiente para su análisis e investigación. Esa comisión, vamos a suponer que fuera la comisión de vivienda donde yo trabajé, esa comisión recibe la medida y determina hacer un estudio, ¿verdad? La analiza ya sea recibiendo ponencias de distintos grupos, puede hacer vistas públicas donde cualquiera de las personas que nos están viendo pueden participar, ya sea como deponentes o como público simplemente, o vistas ejecutivas que esas sí son cerradas al público, donde solo se permite la entrada de los senadores o representantes. Una vez se analiza, la comisión puede tomar una de varias acciones. O hace un informe positivo donde lo baja para aprobación o lo puede aprobar como está o introducirle enmiendas. También puede hacer un proyecto totalmente nuevo, que es lo que le llamamos un proyecto sustitutivo. O podría simplemente no tomar ninguna decisión, como llamamos en puertorriqueño, dejarlo en la gaveta. Si decide aprobar el proyecto, redacta un informe positivo con o sin enmienda y entonces pasa a la Comisión de Reglas y Calendarios, donde el portavoz de la mayoría determina cuándo va a bajar en un calendario para que sea aprobado por el pleno de todos los representantes y todos los senadores. O sea, que ese portavoz de mayoría tiene mucho poder. Claro que sí. Porque es el que decide cuándo el proyecto va a bajar y qué cosas se van a hacer con él. Muy bien, ¿y qué pasa cuando ya está en el hemiciclo de la Cámara o del Senado? Una vez llega el calendario de órdenes especiales, como le llamamos, se le da una segunda lectura y entonces pasa a discusión. Ahí se da un debate, no siempre se da debate, pero es posible que se genere un debate a favor y en contra de los distintos representantes y entonces se somete a una votación por lista donde tiene que ser aprobado por una mayoría absoluta de todos los miembros de cada cuerpo legislativo. Muy bien. Una vez se apruebe esa medida, pasa entonces al otro cuerpo. Recordemos que tenemos un sistema bicameral donde tenemos una Cámara de Representantes y un Senado. Hay veces que confundimos y pensamos que todos son senadores o solo son representantes. Muy bien. Tenemos una Cámara, tenemos un Senado. Una vez uno de esos cuerpos aprueba la medida, pasa al otro cuerpo donde se inicia el mismo procedimiento, tiene que ir a comisión, tiene que ir a vistas públicas y luego de nuevo al pleno a votación en ese segundo cuerpo legislativo. ¿Y habrá algún proyecto de ley tan importante como que pueda darse concurrentemente el procedimiento que tú has explicado? Porque a mí me parece que es un poco largo. Correcto. A veces para adelantar las medidas, por ejemplo, como se hace con el presupuesto general de gastos del país, se radica generalmente en ambos cuerpos para que se procesen al mismo tiempo en ambos cuerpos legislativos en la etapa de comisión legislativa, cosa que cuando llegue la aprobación final, pues ya los cuerpos estén enterados de cuáles son los cambios que desean introducirle. Muy bien, y después que pasa por Cámara y Senado, por Senado y Cámara, ¿verdad? Como sea, ¿va a dónde? Una si vez, se aprueba. Si fuera aprobado por ambos cuerpos legislativos, se emite un texto de aprobación final que se le llama enrolado, que no es otra cosa que la versión final de esa legislación que pasa una vez firma cada presidente de cada cuerpo legislativo, se envía para la firma del gobernador o gobernadora de Puerto Rico. ¿Y el gobernador o la gobernadora tiene cuánto tiempo para aprobar o para vetar? La Constitución de Puerto Rico establece que si la Asamblea Legislativa, que es como le llamamos a la Cámara y Senado al mismo tiempo, mientras la Asamblea Legislativa esté reunida en sesión, el gobernador solamente dispone de 10 días para aprobar cada proyecto que se le envía para su firma. Si el gobernador estando en sesión en esos 10 días no la firma o no la rechaza,
entonces se aprueba automáticamente, se convierte en ley, aunque no la firme. Si Muy bien. él pudiera rechazarla y entonces le imparte lo que le llamamos un veto. Sí, pues mira, para que mis televidentes esta noche puedan entender qué es un veto, porque ¿y quién tiene el poder de vetar, ¿verdad?, una pieza legislativa? Según establece nuestra Constitución, el poder del veto es un poder exclusivamente dado al primer ejecutivo, que es el gobernador o gobernadora de Puerto Muy Rico, bien. y el gobernador o gobernadora, entonces, mientras estamos en sesión, si veta la pieza legislativa, tiene que expresar las razones por las cuales rechaza la medida legislativa. Oh, viene obligado a hacer eso, o Sí, sea, viene obligado a bien. expresar por qué razón lo rechaza. Entonces, una vez ese veto se imparte, pasa con esas instrucciones, con esas razones, a los cuerpos legislativos, quienes deben determinar si se sostiene ese veto, o sea, que la medida ahí muere, fallece, o los cuerpos legislativos pueden pasar por encima del veto del gobernador con un voto de 2/3 partes de cada cuerpo legislativo. O sea que como quiera, la legislatura podría convertir en ley una pieza legislativa que el gobernador de alguna manera u otra rechace. Sí, lo puede hacer porque Interesante. en la teoría constitucional de nuestro sistema, la legislatura representa al pueblo y tendría esa facultad constitucional, aunque decimos que en Puerto Rico ha sido muy pocas las veces que se ha pasado por encima del veto de un gobernador o gobernadora. Me imagino, todo el mundo quiere estar, ¿verdad?, muy cerca. Bueno, pues dime ahora, en un par de minutos, qué cosas importantes han ido pasando durante esta primera sesión legislativa y lo otro, qué pasó anoche, que fue el último día de la sección legislativa. Pues María Judy y amigos que nos ven, en esta sesión, primera sesión ordinaria del cuatrenio, que sabemos que se divide en sesiones ordinarias, el proceso legislativo a través de todo el cuatrenio, en esta sesión se aprobaron 32 leyes. De esas 32 leyes yo te podría mencionar que las más importantes son las que tienen que ver con la situación económica del país. Claro, Como sabemos, claro. estamos en una recesión económica desde verano del 2006 Exacto. y el gobernador y los legisladores han aprobado una serie de leyes para atacar esa situación. Una es la ley declarando emergencia fiscal y estableciendo un plan para devolver saneamiento, ¿no?, a las finanzas públicas, y otras dos leyes para establecer primero cómo se va a usar los dineros del estímulo económico del presidente Obama, y una ley de estímulo criollo, ¿verdad?, como se le ha llamado por el gobernador, que es para disponer de unos recursos, unos 500 millones de dólares de dinero del pueblo de Puerto Rico para crear empleo, ayudar a la gente, por ejemplo, con sus hipotecas. Tenemos los 25,000 y 10,000 dólares de una segunda hipoteca para ayudar a las personas a comprar una nueva casa. Para vivienda, exacto. Tenemos 180 millones para préstamos de bajo interés para empresas medianas y pequeñas. Que está en el Banco de Desarrollo. Correcto. Tenemos 68 millones para préstamos interinos para viviendas de bajo costo y interés social. Correcto. Tenemos alrededor de 20 millones para unos bonos para pensionados que ganan menos de 20,000 dólares. Y hay una serie de beneficios en esa ley de cuéntame estímulo qué pasó económico. anoche. Pues anoche se aprobó agraciadamente, ¿verdad?, el presupuesto general de gastos. No se había aprobado ayer en informe de conferencia, que eso no lo explicamos, que es cuando los cuerpos no están de acuerdo, ¿verdad?, pues se reúne un comité y entonces acuerdan la decisión de si se va a aprobar ese proyecto o no. Pues se reúnen un comité ambos sectores. Ambos sectores. Hay un comité de Cámara, un comité de senadores de igual cantidad de miembros, y se reúnen para tomar una decisión. Muy bien, ¿y qué pasó anoche? Pues ¿Qué pasó con la ley 212 y qué pasó con la doble Pues tributación? aprobamos el proyecto de la Cámara 1640, que hace las enmiendas a la ley 7 que habíamos hablado de emergencia fiscal, y una de las cosas más importantes ahí es que se logró reducir la sobretasa que los amigos que nos ven iban a tener que pagar sobre sus contribuciones sobre la propiedad. De un 8.8% que iba a ser, se bajó a 5%. Así Muy que bien, eso es una noticia que estamos dando hoy como una primicia de lo que pasó anoche. ¿Y qué pasó con la ley 212? Pues la ley 212, que como tú sabes muy bien, María Judy, es la ley que establece una serie de incentivos para el desarrollo de los cascos urbanos de Puerto Rico. Una ley sumamente importante, una política pública importante.
esos créditos contributivos que se dan para esos cascos urbanos estaban congelados. Correcto. Pues lo que se hizo fue que se descongeló un 50% muy bien. de esos créditos por los próximos 3 años. Muy bien. Así que, mis amigos, en De Negocios con María Judith Oquendo, ustedes acaban de enterarse de dos cosas muy importantes para el país. Una, se redujo la doble tasa contributiva de 8.25 a 5. A 5%. A 5%. Y lo otro es que se redujo así que a 50% la 212, pero muy importante, se reactivó la ley 212 para el desarrollo de los cascos urbanos. Yamil, gracias por estar con nosotros. Seguro. De verdad te tenemos que volver a traer. Porque ha sido una experiencia maravillosa para que continuemos hablando de lo que está pasando en la Casa de las Leyes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María. Un beso bien grande. Buenas noches. Volvemos ya mismito con De Negocios con María Judith Oquendo y don Rogelio Figueroa, que nos acompaña.